Buenas noches, mis amados hermanos de Iglesia de Cristo Betel. Estamos iniciando unos minutitos antes de las 8. Queremos saludarlos y queremos también darle gracias al Señor por este nuevo día viernes. Ya estamos en el 28 del mes de agosto, casi finalizando nuestro mes de agosto, y nos gozamos de tenerlos entre nosotros. Siempre es un gozo el poder llegar a lo íntimo de sus hogares después de alabar y bendecir el nombre del Señor, tener la oportunidad de oír su bendita palabra. El Espíritu Santo siempre tiene algo que decirnos, algo que iluminar en su palabra, algo que enseñarnos. Así que como Maestro infalible, en esta noche, una vez más, anhelamos que Él nos hable. Así que usted sea bienvenido, ya sea que sea miembro de Iglesia de Cristo Betel o de otra congregación del cuerpo de Cristo, es bienvenido y esperamos esta noche gozarnos grandemente en la comunión con el Señor, la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Sea usted bienvenido. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en esta noche, que su misericordia una vez más se deje ver en este tiempo difícil, pero a la vez de gran expectativa en lo que el Señor está haciendo y va a seguir haciendo. Damos gracias al Señor por sus bondades, damos gracias al Señor por su cuidado, damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Damos gracias al Señor por los milagros que Él ha venido haciendo. Damos gracias al Señor por su provisión, por todo lo que Él hace. Él es bueno. Así que oremos en esta noche y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias esta noche porque tú nos das la vida, nos has dado salud. Nos permites estar en casa, Señor, y apartar este tiempo para hacerte un culto que anhelamos con todo nuestro corazón, que sea un culto agradable a ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has sido bueno con nosotros, tu misericordia se ha hecho sentir, y te damos gracias, Señor, por lo que tú todavía vas a hacer esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, que tú la envías a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a tener la gracia, la unción, la iluminación, Señor, de tu Espíritu Santo para poder ser un instrumento eficaz y así poder transmitir tu bendita palabra. Para la necesidad del oyente, para el que vea en vivo y para aquel, Señor, que tenga la oportunidad después de poder ver esta transmisión. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea puntual, tu palabra sea exacta, conforme tú quieres enviarla en esta noche. Te damos gracias por todo. Amén y amén. Gloria a Dios por los hermanos que ya están conectados, faltan bastantes, pero esperamos en Dios que se logren conectar. Este día miércoles iniciamos una nueva serie. Los que tuvieron la oportunidad de verla o de ver el mensaje de este miércoles, saben que iniciamos un tema que yo creo que es muy actual, ya que el tema es el diagnóstico de la iglesia hoy. Sí, el diagnóstico de la iglesia de hoy. Y el miércoles vimos el subtema de los sentidos embotados, usted lo recordará. Y en esta ocasión vamos a hablar de la ceguera de ojos y corazón endurecido. Ceguera de ojos, oídos sordos, para ser más completo, y corazón endurecido. Me ponía a pensar que una persona invidente, es decir, que tiene ceguera en sus ojos, ya sea que haya nacido ciego o que en determinado momento, estoy hablando en el plano natural, haya
experimentado algún tipo de accidente, algún tipo de enfermedad degenerativa en sus ojos y en determinado momento se ha quedado ciego. Generalmente hemos oído y hemos visto que cuando una persona se queda ciega, sus 4 sentidos, como es el oído, el tacto, el olfato y el gusto, de alguna manera se exacerban, como que se desarrollan más. Podemos ver personas siendo ciegos, podemos ver personas tocar el piano y su digitalización es muy buena y no pueden ver, ellos no pueden ver las teclas, de tal manera que cantan, tocan, son músicos y tienen el oído muy desarrollado. Se vuelven expertos mucho más sensibles cuando caminan, cuando se desenvuelven, a veces con un perrito como Lazarillo que les ayuda a caminar, otros con un bastón, pero el perder la vista de sus ojos materiales hace que los otros sentidos eventualmente se desarrollen más. Pero me ponía a pensar que cuando un invidente, alguien que está ciego, tampoco escucha, es decir, se quedó sordo también, ahí sí la situación se vuelve bastante complicada porque ni mira ni oye. Y entonces para establecer dirección y poder caminar, al no contar con los oídos, se le puede volver una situación muy compleja. Si eso sucede, en el plano natural, ¿qué es cuando un hijo de Dios pierde la visión espiritual y a la vez pierde el oído espiritual? Y no solamente eso, sino que en esta noche vamos a ver que aparte de eso, la Biblia nos habla que el pueblo de Dios también puede experimentar tener un corazón endurecido. Acuérdese que estamos tratando de diagnosticar la iglesia de hoy. Y no podemos nosotros de alguna forma separarnos, porque somos parte de la iglesia de Cristo por misericordia de Dios, de tal forma que cuando diagnosticamos la iglesia, no podemos pasar por alto diagnosticarnos a nosotros mismos. Sí, si tú ya eres miembro de la iglesia del Señor en la tierra, naciste de nuevo, no importa la edad que tú tengas, tenemos que chequearnos hoy a través de la palabra. Yo oro con todo mi corazón y anhelo que el Señor nos permita ser muy honestos con nosotros mismos. Así como creo yo que el Señor nos hizo pensar desde el miércoles a este día sobre si hay alguno de los sentidos embotados, hoy en cierta manera vamos a tratar de poner un microscopio para ver cómo 2 de esos sentidos, como son los ojos espirituales y los oídos espirituales, y ese órgano que no es el material, sino que es el corazón, que también hemos definido que es como el centro de toda la personalidad humana, a veces es sinónimo de alma o de mente en la Biblia, pero vamos a hablar acerca de eso, cómo realmente la iglesia de hoy, y lo más difícil y complicado es que sin darse cuenta, está perdiendo la visión espiritual, está perdiendo la capacidad de oír. Usted recordará que en el ministerio del Señor recogido en los evangelios, es interesante, hermano, darse cuenta que cuando el Señor hablaba cosas importantes en relación a sus oyentes, que estaba compuesto por religiosos, y estos religiosos se dividían en fariseos, saduceos, con diferentes clases de doctrina. Algunos creen que también en ese tiempo habían otros grupos que eran una especie de guerrilleros, los celotes, los esenios, los herodianos. Había grupos dentro de la sociedad judía del tiempo de Cristo que oían al Señor y Él los discernía.
Y cuando los discernía, seguramente él se daba cuenta quiénes tenían oídos espirituales u ojos espirituales, y por eso decía: el que tenga oído para oír, oiga. Por supuesto, todos sus oyentes tenían dos orejas, tenían sus oídos, tenían bien definidos sus oídos. Estoy hablando en general, porque más de algún sordo físico pudo haber habido, y el Señor en algún momento sanó a un sordo mudo. Pero quiero que en esta noche nosotros nos logremos enfocar para que la palabra nos vaya examinando. Dice que la palabra al final nos va a juzgar. Es la palabra que hemos oído la que nos va a juzgar. Entonces, yo quiero llevarlo a usted a un libro en el Antiguo Testamento. Es el quinto libro de la Biblia, el Deuteronomio. Deuteronomio significa, en el griego, es llamativo, que significa segunda ley. Porque Moisés, en este libro, le recuerda al pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida, y es un pueblo nuevo, porque acuérdese que dice la Biblia que todos ellos de la generación que salió de Egipto, en los 40 años que deambularon en el desierto, se quedaron postrados en el desierto. Y solo dos, Josué y Caleb, pudieron entrar a la tierra prometida, y una nueva generación. Entonces era necesario que Moisés les repitiera nuevamente los mandamientos de la ley que él había recibido. Pero yo quiero leer con ustedes un pasaje ahí en Deuteronomio que usted va a notar que es muy importante, el 28, capítulo 28 y verso número 15. Capítulo 28 de Deuteronomio es un pasaje que les gusta mucho leer, especialmente a los que enfatizan solo las bendiciones de Dios y también, aunque no les gusta mucho, las maldiciones, porque es un libro que habla de bendiciones y habla de maldiciones. Pero el verso 15 dice: pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, dice ese verso 15, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hay pasajes en la Escritura que no nos gusta leer, y este tal vez puede ser uno de ellos, porque Dios es muy claro y estaba siendo muy claro con su pueblo a través de Moisés, que si ellos no obedecían sus mandamientos, las maldiciones que se empiezan a mostrar aquí en este pasaje iba a llegarles a ellos. Pero en el verso 28, si vamos al verso 28, es interesantísimo porque dice: Jehová te herirá con locura. Nuevamente, no son pasajes que nos gusten, pero es Dios hablándole a su pueblo. Ceguera y turbación de corazón. Ceguera, dice, con locura, con ceguera y turbación de corazón. Siempre en el contexto de no estar dispuestos a guardar los mandamientos del Señor. Por supuesto, Moisés había recibido una ley, que ahora esa ley sabemos que el Señor, al cumplirla y morir por nosotros, esa ley ya no tiene jurisdicción sobre nosotros. Pero eso no quiere decir que el Señor, por medio de su Espíritu y por medio de su palabra, no tenga mandamientos para nosotros. Y obviamente que si hay mandamientos, nosotros tenemos que saber que los mandamientos de Dios deben ser obedecidos. La bendición que tenemos es que ahora tenemos Espíritu Santo adentro y nos cambiaron naturaleza, para que nosotros en nuestro libre albedrío devuelto podamos tomar las decisiones de agradar a Dios en la medida que lo conocemos a Él y conocemos su palabra, porque es en ella donde está su voluntad. Pero si vamos al Nuevo Testamento, ahí en el capítulo número 12,
de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 12 y verso 40, porque nuestro tema es ceguera de ojos, sordera de oídos y dureza de corazón. Vamos a tratar de diagnosticar si la iglesia de hoy, por supuesto, alguno de nosotros, alguna de estas enfermedades nos está afectando, especialmente en esta época donde llevamos más de 5 meses de no congregarnos. Y para el que estaba acostumbrado de alguna manera a ir al templo, y obviamente yo creo que todos teníamos eso en nuestro corazón, puede ser que esté costando sobrevivir a lo que es nuestra relación con Dios. Cada uno de nosotros tenemos que chequear si hemos bajado nuestro nivel espiritual o por el contrario, que es lo que anhelamos, estar seguros, nuestro nivel espiritual ha subido. Pero ahí en San Juan capítulo 12 y verso número 40, leo lo siguiente. Citando, voy a leer el verso 39. Noten que este es un diagnóstico de Jesús a los judíos, a su pueblo, donde él desarrolló su ministerio terrenal. Y sabemos que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero dice el verso 39, por esto no podían creer. El Señor está diagnosticando que ellos estaban siendo incrédulos, porque también dijo Isaías, y entonces él hace alusión a Isaías, cegó los ojos de ellos. Y vemos nosotros que en el capítulo 6 de Isaías y verso 10, que lo vamos a leer dentro de un momento, ese es el pasaje que está citando precisamente el Señor Jesucristo. Note usted que Él está avalando la profecía y el mensaje que le dieron a Isaías por lo menos 700 años antes que Él viniera a la tierra y encarnara. Entonces Él dice, quiero que usted se ubique bien. Él está observando a todas las personas que lo ven, con los ojos del Espíritu está chequeando cómo está el pueblo de Dios, y entonces cuando él termina de diagnosticar, se recuerda del juicio que vino sobre el pueblo esos 700 años antes, donde dice, cegó los ojos de ellos. Eso es ceguera espiritual. Y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, yo quiero que usted note y si me acompaña rapidito ahí a Isaías capítulo número 6 y verso. Me parece que cuando vimos el profeta de 4 reyes mencionamos esto muy rapidito. Pero note usted que en el capítulo 6 de Isaías y en el verso número 10, si no estoy mal, capítulo 6, déjeme estar bien seguro, sí. Lo que pasa es que estoy en Jeremías, tengo que llegar hasta Isaías. Espero que usted esté abriendo su Biblia, subrayándola. Y dice lo siguiente, capítulo 6, verso 10 dice, engruesa. Fíjese la palabra que utiliza aquí. Acuérdese que Isaías fue escrita en hebreo. Y en el Nuevo Testamento lo que leímos de Juan fue en griego. Entonces dice, engruesa el corazón de este pueblo. Y tenemos entonces que ver a qué se refería con eso de engrosar el corazón de este pueblo. Esa palabra se puede traducir a hacerlo espeso, grueso, pero tiene que ver con endurecer o encallecer. Entonces, una de las preguntas que yo quiero que usted deje en el ambiente es, ¿será que en el cuerpo físico existe algún tipo de enfermedad que endurece el corazón? Bueno, la respuesta la vamos a tener dentro de un ratito. Entonces dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Agravar también tiene que ver con que no haya posibilidad de oír. Agravar, hermano amado, tiene que ver también con que se pierda la audición, agrava sus oídos y ciega sus ojos. Note, esto era un juicio que iba a venir sobre el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios en la época del profeta Isaías se había apartado de Dios.
Entonces, una de las cosas que yo quiero que usted ponga atención es que cada vez que el pueblo de Dios, sus hijos, se apartan de Dios, y esta es una época en la que pueden suceder dos cosas: o te apartas de Dios o te acercas más a Él. Me parece que no hay no hay otra disyuntiva. Y es que están sucediendo cosas que está haciendo que el pueblo de Dios, algunos se aparten, mientras que otros, por misericordia de Dios, nos estamos acercando más, pero tenemos que tener testimonio. Cuando el pueblo de Dios se apartaba, vemos aquí que en Isaías sucedía tres cosas. Se les engrosaba el corazón, se les endurecía, se cegaban sus ojos y sus oídos no podían ver. Pasaron 700 años y viene el Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Verbo hecho carne, y observa. Al fin y al cabo, Él pasó 30 años observando al pueblo de Dios, cómo se desenvolvía, cómo se desenvolvían los sacerdotes. Él los encontró a los 12 años cuando estuvo en una de la fiesta de la Pascua, llegó a Jerusalén y estuvo platicando con los escribas. Él debe haber discernido cómo estaba, diríamos, los ministerios de aquel tiempo. Hasta que a los 30 años sabemos que Él inicia su ministerio. Y entonces San Juan, capítulo 12 que leímos y verso 40, recoge muy bien el estado, como estaba el pueblo de Israel. Ahora, volviendo al capítulo 28 de Deuteronomio, pero también quiero que usted me acompañe, porque es muy interesante que ahí en Deuteronomio, porque yo quiero ver, si usted quiere, 3 estadios en la vida del pueblo de Dios, que nos permitan esta noche comparar cómo está el pueblo de Dios ahora. Al fin y al cabo, ahora nosotros somos el Israel de Dios. Pero ahí en Deuteronomio, capítulo número 11, hoy vamos a ver algunos pasajes, hermano. Yo espero que usted lo apunte ahí. Usted se va a dar cuenta que hay en el capítulo 11 y verso número 29 de Deuteronomio. ¿Sí? ¿Lo tiene usted por ahí? Yo le llamo a esto una encrucijada en la que el pueblo de Dios tenía que tomar una decisión. Este pasaje tiene que ver con las bendiciones y las maldiciones en el capítulo 28 del mismo libro. Leo, dice: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, que era Canaán, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Fíjese que es muy interesante porque hasta el día de hoy el monte Ebal y el monte Gerizim siguen. Si uno va a las tierras bíblicas, va a encontrar que aquí está el monte Gerizim. Es un pequeño monte, no muy alto. A 1 milla de distancia, enfrente de él, está el monte Ebal. Y ahí, diríamos, en el valle de esos dos montes, porque haga de caso que aquí está el monte Gerizim, luego baja, establece un valle y vuelve a subir y se encuentra uno con el monte Ebal. Entonces yo le llamo a eso una encrucijada que Moisés quiso poner delante del pueblo de Dios. Y hay cosas muy interesantes que tenemos que observar ahí. En ese valle se estableció, en esa antigüedad, desde los tiempos de Abraham, la ciudad de Siquem. No vamos a entrar ahorita a hablar de Siquem, pero yo quiero que usted visualice, hoy en día hay una ciudad ahí en la actualidad y están esos dos montes. Pero Moisés les dijo: cuando ustedes vayan a entrar a la tierra de Canaán, note que dice: pondrás la bendición, y todos anhelamos la bendición de Dios, sobre el monte Gerizim. La palabra Gerizim tiene varias acepciones, pero dentro de las acepciones que tiene este monte, habla de ser rocoso, habla de talar, algo que cae, se puede hablar de un hacha que corta, de división que se puede dar. Y es muy llamativo porque
ahí iban a estar 6 tribus de las 12 tribus de Israel con las bendiciones de Dios. A veces hay cosas que nosotros a primera vista no entendemos fácilmente, pero Moisés le dio esas instrucciones y seguramente sabemos que venían de parte de Dios. Y en el monte Ebal, que significa ser calvo, desnudo, habla también de piedra, porque al fin y al cabo me parece que eran 2 montes rocosos, montaña desnuda, pico de montaña, un montón de desnudez, confusión, ruina, hacerse viejo y gastado. Ahí en el monte Ebal iban a estar las otras 12 tribus de Israel con las maldiciones. Bendiciones y maldiciones que en el capítulo número 28, no tenemos tiempo para leerlas, pero yo lo quiero motivar a usted que las lea, como en este pasaje se enlistan las bendiciones de Dios que iban a venir al pueblo de Israel por su obediencia a los mandamientos de Dios, y por aquellos que no quisieran obedecer los mandamientos de Dios iban a venir maldiciones. Entonces, en esa encrucijada del monte Ebal y el monte Gerizim, hermano, yo quiero que usted se dé cuenta que Dios siempre va a poner delante de nosotros como sus hijos una disyuntiva, que escojamos. Si queremos ser bendecidos, Dios muestra cómo podemos ser bendecidos. Pero si va a venir maldición a nuestras vidas, es porque también nos hemos apartado de Dios y va a venir juicio a nuestras vidas. Por supuesto, sabemos que el Señor, cuando murió en la cruz del Calvario, llevó también nuestras maldiciones. Eso lo dice la palabra. Pero el problema es que ya habiendo nacido de nuevo, si nosotros nos descuidamos, hermanos amados, si nos apartamos de Dios, pueden venir situaciones difíciles a nuestra vida que muchas veces no tenemos claramente en nuestro corazón la razón por la cual están llegando. Y el Señor le dice a Israel en esa encrucijada: mira, Israel, yo anhelo con todo mi corazón que tú seas bendecido, pero delante de ti está el monte de la bendición, que era el monte Gerizim, y del otro lado, enfrente, está el monte de la maldición. Escoge tú. Dios nos da a nosotros la opción de que podamos escoger. Uno de los detalles interesantísimos, hermano, que puede dar para que usted siga profundizando en este tema, en este estudio, es que en el monte Gerizim, que era el monte de las bendiciones, muy interesante, solo estaban los hijos de Lea y los hijos de Raquel. No todos los hijos de Lea, porque eran 6. Y acuérdese que Raquel tuvo 2 hijos, que fue José y Benjamín. Los hijos que iban a estar, que eran las cabezas de 6 tribus, Simeón, Leví, Judá e Isaacar, los 4 eran hijos de Lea. Y José y Benjamín eran hijos de Raquel. Yo quiero que usted ponga mucha atención, porque me parece que no es casualidad que aquellos que iban a estar en el monte de la bendición e iban a promulgar las bendiciones desde el monte Gerizim fueron hijos de las esposas por las que trabajó Jacob. Mientras que en el monte de las maldiciones iba a estar Rubén. Usted se recuerda que Rubén era el primogénito. Y es muy interesante que a él le tocó estar en el monte de las maldiciones. Pero ¿sabe qué pasó con Rubén? La Biblia nos indica que él adulteró con una de las concubinas de su padre Jacob. Y esa concubina fue Bilha, la sierva de Raquel. Y en el texto bíblico nosotros vemos que Raquel acaba de morir o muere, y después de que muere, que ya no tenía ningún tipo de protección Bilha, Rubén toma a Bilha sabiendo que era concubina de su padre, y podríamos decir que comete un pecado contra su padre. Y ese pecado tan fuerte probablemente sirvió para que a él Dios le dijera: sube al monte de las maldiciones. Pero también estuvo los 2 hijos de Silpa, Gar y Aser,
el hijo de Lea, que también Rubén era hijo de Lea, Zabulón, Dan, hijo de Bilha, y Neftalí. Me parece a mí, hermanos amados, que aquí debe haber mucho que todavía que escudriñar, pero no me quiero quedar ahí porque tengo que seguir avanzando. Pero la encrucijada para el pueblo de Dios es la bendición si nosotros obedecemos, si nosotros estamos en comunión, y la maldición si nosotros nos apartamos de Dios. Por eso, ese diagnóstico, ese juicio hasta cierto punto que vino en los tiempos de Isaías y que encontró la misma situación en su pueblo, el Señor, cuando desarrolló su ministerio terrenal, la pregunta que nos tenemos, nos hemos apartado, y especialmente los que estamos viviendo este siglo XXI con esta pandemia terrible que ha matado mucha gente, ha contagiado mucha gente, que ha afectado la economía mundial y todo lo que usted y yo ya sabemos. Acuérdese que Deuteronomio 28:28 dice: te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón. Esa turbación significa también confusión del corazón o de la mente, ya que es un sinónimo. La turbación de corazón puede hablar de pánico, puede hablar de una consternación, de un aturdimiento. Y es que, hermano amado, ¿quién en esta época no ha tenido en determinado momento pensamientos difíciles en su mente acerca de diferentes situaciones que está teniendo que enfrentar? Ya sea por un contagio que hace meditar sobre la posibilidad de morir, porque la persona que se contagia, independientemente de su edad, está en esa batalla. Nosotros oramos todos los días. El día de ayer empezamos a orar por un hermano que fue entubado, y sabemos que esa es como la última posibilidad de poder salvar a esa persona, y confiamos en el Señor, que el Señor haga un milagro. Otros que están, hermano, con oxígeno porque salieron del COVID, pero quedan lesiones en los pulmones o en alguna parte de su cuerpo. Y hemos notado también que aquellos que de alguna manera hemos estado guardados o en cuarentena, que ya no es cuarentena, sino que son muchos días, también la salud en determinado momento se puede ver comprometida. El no poder ir con libertad a los hospitales o a las clínicas o a los laboratorios en determinado momento hace que algunos quizá estén esperando alguna situación que se da en su cuerpo. Entonces, tenemos que tener cuidado que la turbación de corazón no venga por las circunstancias que estamos viviendo, y que la fe empiece a titilar, que esos pensamientos, como vimos el miércoles pasado, emboten los sentidos y puedan poco a poco, hermano, tapar los oídos espirituales para que no se oiga la voz de Dios. Y eso es sumamente importante en este tiempo, oír la palabra del Señor. Fíjese que si nosotros podemos ponerlo en balanza, aunque la palabra ahora llega por este medio, usted está en su casa, usted está seguro en su casa, usted está, si quiere, cómodo en su casa, oyendo la bendita palabra del Señor. Tal vez cuando nosotros estábamos en el templo, usted no oía palabra de Dios el miércoles, no oía palabra de Dios el viernes, sino solamente el domingo, y ahora tiene la posibilidad de oír palabra de Dios no solamente en estos mensajes, sino también en las cápsulas que los hermanos jóvenes, las hermanas damas y todos, de alguna manera está llegando la palabra del Señor. Y yo sé que el Espíritu Santo lo está inquietando a usted para leer la palabra por usted mismo y dejar que el Espíritu Santo hable a su corazón. En Mateo capítulo 13, nuevamente vemos que el Señor Jesucristo utiliza una manera de hablarle a su pueblo, pero es una manera que lo hace con un propósito. En el capítulo 13 de Mateo, donde usted recordará que aparecen aquellas 7 parábolas del reino, en el verso 15, dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, otra vez, se ha endurecido, se ha encallecido, y con los oídos oyen pesadamente. Mira el diagnóstico del Señor. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos,
y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Una vez más vemos cómo el Señor de una manera muy clara muestra cómo el pueblo de Dios, que debería de estar con un corazón dirigido hacia el Señor y amándolo con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, por diferentes circunstancias se había apartado de Dios. Y una de las cosas que yo quiero que usted no pierda de vista es que el Señor encontró que había un templo, el famoso segundo templo de Jerusalén, que había sido reconstruido por Herodes de una manera fastuosa, pero ahí ya no había presencia de Dios. Ahí solamente habían ritos, ahí solamente habían ceremonias, ahí se hacían sacrificios que ya los profetas habían dicho que le eran abominación al Señor. Había actividad religiosa quizá abundante. Se guardaban las fiestas como la Pascua, como el Pentecostés, como la fiesta de tabernáculos, que era obligación de todos los judíos llegar a Jerusalén, pero era más un motivo de negocio, era más un motivo de viaje quizá, de socializar. Se había perdido completamente una relación con el Señor, y en eso tanto los gobernadores, los reyes, los sacerdotes, los dirigentes, todos habían caído en esa situación, y por eso el Señor los diagnostica de esa manera. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Tenemos todavía oídos para oír? Tenemos que tener testimonio, hermanos amados. ¿O tenemos oídos para otras cosas? Porque vimos que al embotarse los sentidos, y vimos varias razones por las cuales se pueden embotar los sentidos, nosotros tenemos que tener testimonio en este tiempo si tenemos todavía oídos espirituales y ojos espirituales. No soy médico, pero cuando meditaba acerca de si el corazón, el órgano, este que está aquí del lado izquierdo, usted lo ve por la cámara, lo ve del otro lado, me parece, pero estoy hablando del corazón, ese que hace pum, pum, pum. Y yo me ponía a pensar, ¿será que el corazón, el órgano, hay alguna enfermedad que lo endurece? Y que de ahí podemos nosotros darnos cuenta que eso nos puede indicar qué es lo que nuestro corazón, como el centro de nuestra personalidad, el centro de nuestra alma, nuestra mente, ¿qué quiere decir que se endurezca? Y es que hay una palabra que se llama ateroesclerosis. Ateroesclerosis, que significa endurecimiento de la materia grasosa. Y de ahí que se hace muy importante, especialmente en estos tiempos que la gente puede estar comiendo más en sus casas porque pasa más tiempo en casa y le puede dar más apetito, es que tenemos que ser cuidadosos con las dietas que tienen mucha grasa, la comida chatarra. Estoy hablando del plano humano para poder explicarle que las arterias se pueden llenar por una mala dieta de materia grasosa que se calcifica dentro de esas arterias, y entonces produce lo que se llama la arterioesclerosis, que hace que las arterias se endurezcan. Y hay arterias que llegan al corazón que se pueden endurecer y pueden provocar un infarto al miocardio eventualmente, que puede ser fatal. Por eso vemos que hay una enfermedad que endurece el músculo, que endurece las arterias. Pero me llama mucho la atención que eso sucede a través de muchos años de descuido en el comer. La falta de hacer ejercicio. Usted va a decir, hermano Sergio, nos está dando consejos para el cuerpo, pero es válido porque somos espíritu, alma y somos cuerpo, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y los que me conocen saben que siempre trato de hablarle al pueblo de Dios para que cuide su templo. Y muchos hermanos que muchas veces consideran que su nivel espiritual es alto, una de las cosas que me llama la atención es que muchas veces descuidan su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y muchas veces enfrentan fuertes problemas en sus
en su cuerpo, en su corazón, con el azúcar y con otras cosas, o que pueden tener esto que se llama arteriosclerosis. Entonces, el corazón, el músculo, sí, efectivamente se endurece. ¿Cómo será entonces que se endurezca el corazón de adentro? ¿Qué cosas hemos permitido en nuestra vida espiritual a través de los años? ¿Qué situaciones se han establecido en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar cuando no estamos en el templo? Por eso es tan delicado cuando alguien se acostumbra en una forma religiosa a llegar a un templo, estar 1 o 2 horas máximo y no que nada pase en su vida, solo tiene un poquito más de conocimiento, de repente participa en la alabanza, pero no permitió que ni la alabanza produjera algo en él y le hiciera un culto verdadero a Dios en espíritu y en verdad. Y muchas veces solo se está de cuerpo presente porque no hay oídos para oír ni hay ojos para ver. Entonces, hermanos amados, tenemos que darnos cuenta que la Biblia nos habla a nosotros que aún los más cercanos a Jesús, sus discípulos más cercanos, aquellos que participaron de sus experiencias más cercanas, como fue Pedro, Juan y Jacobo, nosotros leemos en Mateo 26, 46. Yo quiero que usted me acompañe ahí a Mateo 26 y verso número 43, y nos vamos a dar cuenta que en una ocasión donde el Señor Jesucristo necesitó que sus discípulos oraran, intercedieran, velaran por él, note lo que sucede con ellos. Mateo 26, 43 dice: vino otra vez y los halló durmiendo, a sus 3 discípulos. Dejó 9 guardados y tomó a sus 3 discípulos que los había llevado ya antes al monte de la transfiguración, y que de cierta manera la decisión de llevarlos era porque consideraba que eran los más espirituales, entre comillas, que estaban más preparados porque la hora de las tinieblas había llegado. Nosotros en cierta manera estamos viviendo una época difícil, hermano, tal vez no comparable necesariamente con el Getsemaní. Acuérdese que ese es el lugar de las olivas machacadas. Las olivas se machacaban para sacar aceite. Y el Señor en Getsemaní, en esa experiencia tan fuerte en el plano espiritual, antes de ir a la cruz, dice que le pidió a ellos que oraran por Él, que velaran su cuerpo. Y una de las cosas que yo quiero que usted logre ver es que esos 3 discípulos tenían que velar el cuerpo físico de Jesús, que estaba como a un tiro de piedra donde Él estaba intercediendo y hablando con el Padre. En esa oración tremenda que nos establece San Juan capítulo 17 con mayores detalles, Él esperaba que velaran su cuerpo. A eso los llevó, pero no estaban preparados. Y lo tremendo es que este verso dice: porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Los ojos de ellos, dice otra versión, estaban agravados de sueño. Y es que esa palabra significa pesar, tener probablemente los párpados pesados. Habla de rendirse de sueño, de estar abrumado, rendidos. Realmente los discípulos iban a la hora de las tinieblas, una situación muy fuerte donde su maestro, donde el Señor Jesucristo, el que los había discipulado por 3 años y medio, esperaba que lo ayudaran, que oraran y velaran para no entrar en tentación. Y sin embargo vemos que los 3 más aventajados no estaban preparados, y eso nos puede hacer ponernos a temblar a nosotros si nosotros estamos preparados para estar viviendo esta época. ¿Cómo estamos en realidad? Es algo que el Espíritu Santo nos quiere llamar a una verdadera reflexión. ¿Cómo estamos en realidad? ¿Ve usted más televisión en este tiempo? ¿Lee más cosas que no son la Biblia? Y no es que yo le quiera decir que se tiene que pasar todo el día leyendo la Biblia, pero aquel que tiene hambre, hermano, lo
Yo sé que hay que trabajar, yo sé que muchos ya están trabajando, siguen estudiando, etcétera, pero ¿dónde está realmente que nosotros logremos hacer un balance para que lo que alimenta al hombre interior, por supuesto a la mujer interior, nos pueda verdaderamente a nosotros servir para que no venga como resultado una arterioesclerosis que nos afecte el corazón y ese corazón se vuelva como piedra, aleluya, y haya ceguera espiritual y haya sordera espiritual. Entonces, si le pasó a estos varones, hermano amado, que fueron invitados a que pudieran ellos orar, me llama la atención que el Señor al final les dice en el verso 41, les dice, velad y orad. Dice, el espíritu está dispuesto, porque una vez nació de nuevo, el espíritu está dispuesto. Dice, pero la carne está enferma, o la carne está débil, la carne no tiene fuerza. Entonces, pregunto, y esa pregunta también me la tengo que hacer yo. ¿En estos 5 meses hemos alimentado la carne o hemos alimentado el espíritu? Cada uno de nosotros tenemos que tener esa respuesta. ¿Qué hemos hecho durante el tiempo que no nos hemos congregado? ¿Se ha alimentado realmente nuestro espíritu para que siga dispuesto o se ha alimentado la carne? Y la carne es la que siempre nos limita porque está enferma. Está debilitada. La carne no está muy interesada en que nosotros busquemos la devoción con Dios, que nosotros leamos su palabra, que nosotros hagamos aquello que a Dios le agrada. Entonces, esa carne débil no permitió que Pedro, Juan y Jacobo, los cercanos a Jesús, pudieran estar preparados para esa situación difícil que estaban enfrentando. Me quedan unos minutos donde yo puedo, creo yo, hermano, avanzar en algo importante que sería la última parte de esta enseñanza, este mensaje para usted. Y es que si alguno está descubriendo que hay ceguera, que no mira muy claro las cosas del Espíritu, que no está oyendo la palabra del Señor, puede ser que en este momento incluso le esté chocando lo que yo estoy compartiendo y tal vez está con ganas de cambiar y si está solo mejor cambia, pero ¿cuál es el trabajo ministerial que se debe de hacer para prevenir que esto suceda o para sanar a alguien que está con ceguera, a alguien que está con sordera y a alguien que tiene su corazón endurecido? El apóstol Pablo en Hechos capítulo número 26, si usted me acompaña a Hechos capítulo número 26, nos vamos a dar cuenta que en el verso 18 de este capítulo 16, el apóstol Pablo, haciendo también de alguna manera está hablando él de cómo él perseguía al pueblo de Dios, es el contexto de esto, y habla de su propia conversión. Y dentro de eso dice, para que abras, fue diríamos la misión que le dieron al ministro Pablo, al apóstol Pablo, y que debe ser parte de la misión que nosotros tenemos que tener los ministros de este tiempo. Dice, para que abras sus ojos. Quiere decir que hay un trabajo ministerial que va a abrir los ojos de aquellos que han permitido ceguera espiritual, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por supuesto, este pasaje se puede aplicar muy bien a aquellos que no conocen al Señor y que por supuesto están ciegos completamente espiritualmente hablando. Pero también lo podemos aplicar para aquellos que llevamos tiempo de haber nacido de nuevo, pero pudimos habernos descuidado en determinado momento y haber permitido que cierta ceguera llegara a nuestra vida. Usted no me dejará mentir, hermano amado, que muchas veces en el recorrido cristiano pueden haber altas y bajas. Y el que es honesto
con Dios y consigo mismo, puede reconocer que han habido momentos, incluso de bajones, donde se pierde el nivel espiritual y hasta se puede caer en pecados que pueden traer incluso consecuencias. Nosotros de una manera coloquial decimos se fue al mundo o cayó. Son palabras que muchas veces se mencionan, algunas veces dice cayó de la gracia. Pero el punto aquí es que nosotros tenemos que ser honestos con Dios. Tenemos que oír la voz que el Espíritu Santo nos quiere hablar en esta noche, hermano amado, porque hay un trabajo donde los ojos que han perdido esa visión espiritual se pueden volver a abrir. Efesios capítulo 1 y verso 18, siempre el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Capítulo 1, verso número 18 de Efesios, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hoy más que nunca necesitamos estar con los ojos abiertos. Necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados. Necesitamos, hermano, oír la voz del Espíritu Santo, que en situaciones muy particulares, personales, porque muchas veces la prueba tuya no es mi prueba, ni la prueba de aquel hermano es la prueba de el otro hermano. Entonces dice que hay un trabajo donde el Señor, por medio de su Espíritu Santo, por medio de sus ministros, por medio de los discipuladores, por medio de aquel que en determinado momento Dios ha puesto cerca de ti, va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Es un proceso que tiene que ver con el alma, con aspectos en los que por haber permitido ciertas cosas que solamente tú y Dios pueden conocer, porque muchas veces cuando hay situaciones difíciles, a los hijos de Dios, hermano, les cuesta mucho pedir ayuda. Especialmente en los varones hay mucho orgullo. Yo quiero decirle en el nombre de Jesús, varón que me está escuchando, deje de ser orgulloso. Busque la ayuda de aquellos que podemos en determinado momento ser instrumentos de Dios para ayudarlo en situaciones en las que usted con honestidad sabe que ha caído y que lo pueden tener con ojos sin visión y con oídos sin poder oír la voz del Señor. Es interesante que no solo el apóstol Pablo, sino que Pedro y aún Juan nos hablan a nosotros acerca de cómo hay procesos que involucionan nuestros sentidos espirituales. La segunda epístola de Pedro, estoy tratando de correr un poquito por el tiempo, pero la segunda epístola de Pedro, capítulo número 2, y vamos a leer 3 versos. El verso número 1, yo quiero que usted note lo que Pedro dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Esto se refiere al pasado, hablando del pueblo de Dios, de Israel. Pero inmediatamente Pedro dice, como habrá, hubo es pasado, habrá está en futuro, como habrá entre vosotros falsos maestros. Nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, que los falsos maestros, como dice aquí, van a introducir, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hermano amado, es terrible cómo hay ministros, falsos maestros que están introduciendo doctrinas, herejías destructoras, y mucho pueblo ya no tiene ojos para ver ni tiene oídos para oír, mas sin embargo cuando se vuelva a llegar a los templos, van a llegar a los mismos templos a seguir comiendo una comida adulterada, herejías que los van a destruir. Y dice, y aún dando características de esos falsos maestros, negarán al Señor que los rescató. A mí me hicieron llegar un video anoche que me muestra de una manera clara lo que Pedro está diciendo aquí y también dice Judas, de un falso maestro negando realmente que la cruz de Cristo sea necesaria.
como que cambiando completamente el concepto de la cruz de Cristo, sin darse cuenta que con esa herejía destructora lo que está haciendo es quitar la base de nuestra salvación. Pero miles y cientos de personas muchas veces aplauden estas cosas, pero fue profetizado por el apóstol Pedro, y lo único que puedo pensar es que ya no hay ojos para ver, ni hay oídos espirituales, y dice que esos falsos maestros van a traer sobre sí una destrucción repentina. Pero en el verso 10 del mismo capítulo, hermano amado, yo quiero que usted me acompañe rápidamente a ver ese verso 10 que dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, es decir, la autoridad, atrevidos y contumaces. Todas esas son características que habla de falsos maestros. No temen decir mal de las potestades superiores. Y en el verso número 14 dice, esos falsos maestros tienen los ojos, ojo, ya no hay ojos espirituales, sino que mire lo que ahora hay, llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia, es decir, anhelan dinero y son hijos de maldición. Es sumamente fuerte lo que dice acerca de los falsos maestros que dijo Pedro a Abraham. Y eso, hermano, ha llegado hasta el mismo siglo XXI. Y en este diagnóstico de la iglesia de hoy, me temo que aunque muchos quizá puedan pensar, el hermano Sergio quizá está siendo muy exagerado, pero hay muchos falsos maestros, pero mucha gente no los discierne. Quizá sean los falsos maestros los que están siendo más escuchados porque no hay oídos circuncidados y no hay ojos con visión espiritual. Note que finalmente en la primera epístola de Juan hemos visto como Pablo en su trabajo ministerial habla de que él fue puesto para abrir los ojos de aquellos que tienen una ceguera espiritual. Pero ahora Juan, en su primera epístola, solo que en el capítulo 2 y verso número 11, fíjese que nos indica que el que aborrece, dice, pero el que aborrece a su hermano, esto ya habla de algo en relación con nuestros hermanos en Cristo o también aún hermanos de la familia, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Note usted eso. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué tremendo que las relaciones, ya sea en la iglesia local, ya sea en la familia, el que aborrece a su hermano, dice Juan, está en tinieblas. Y realmente el resultado es que sus ojos son cegados. Por eso qué importante es que nosotros recordemos, hermanos amados, y ojalá que cuando nosotros podamos estar juntos otra vez, nos demos cuenta la importancia de amarnos con un amor sincero. En esto conocerán si sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Entonces, cuidado con no darnos cuenta que a veces, estando en la misma congregación, hay hermanos que pueden ser hermanos en la carne y estando en la misma congregación no se llevan. Puede haber personas que a los hermanos en Cristo porque les hicieron esto, los hicieron lo otro. Lamentablemente en la iglesia local, hermanos, todos somos hombres y mujeres en proceso. Y puede ser que haya hermanos o hermanas que te hayan hecho algo que tú no has perdonado y eso te haga tener sentimientos negativos. Recuérdate que eso trae como consecuencia que tus ojos sean cegados. Lo acabamos de leer en este pasaje. Pero déjame unos minutitos más, ya que todavía tengo 5 minutos. Y una de las cosas que veo yo en Lucas capítulo número 24, es que ahí se habla también de cómo los ojos que pueden estar cegados porque hemos permitido que haya algo dañino que nos ha afectado. Capítulo 24 y verso 31. Es interesante que en este pasaje de los famosos discípulos de Emaús vemos al Cristo resucitado haciendo una operación
de abrir los ojos. ¿Tienes ahí ese pasaje? Capítulo 24 y verso 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos. Usted se recuerda que los discípulos de Emaús habían dejado Jerusalén, donde se habían desarrollado todos los acontecimientos y el Señor había muerto en la cruz del Calvario y se oía que iba a resucitar y todo lo que ellos van hablando en el camino, pero van tristes, van apesadumbrados, van muy afectados. Si usted lee todo el pasaje del capítulo 24, entonces el Señor, que no lo lograron reconocer, no tenían ya ojos espirituales para reconocer al Cristo resucitado. Y eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado, que hoy no estemos de regreso a nuestros propios Emaús. Y Emaús, acuérdese que significa aguas tibias. Que no estemos permitiendo que nuestra vida espiritual entre a aguas tibias, el lugar de las aguas tibias, a la tibieza, porque eso nos va a ubicar dentro de la iglesia de la Odisea, que va a ser vomitada según Apocalipsis capítulo 3. Entonces dice, entonces, como resultado de lo que el Señor les fue hablando, que dice que ardía su corazón cuando les hablaba la palabra, la operación del Cristo resucitado la necesitamos todos hoy. Acuérdese que nosotros estamos esperando y tenemos, hermano, la gran esperanza que la parucía del Señor no tome demasiado tiempo para que se dé. Yo sé e insisto que quizá los jóvenes quisieran que el Señor tardara un poquito más de tiempo, pero el Señor va a venir de acuerdo al programa del Padre. Entonces el Cristo resucitado dice, les fueron abiertos los ojos. ¿Qué había causado que los discípulos de Emaús, que habían caminado con el Señor, llegara a una ceguera espiritual? ¿No será que eso nos puede suceder a nosotros ahora? Y dice, y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, si tú no tienes ojos espirituales, no vas a ver cuando se te abran las escrituras. De hecho, no se te van a abrir las escrituras. Pero el tiempo a mí se me fue y solo quiero hablar unos minutitos más. En Hechos 2:37. No vamos a abrir la escritura, sino que nos vamos a recordar que en el primer mensaje ungido de Pedro, en Hechos capítulo 2 y verso 37, después de que él dio ese tremendo mensaje ungido, y habían como 5,000 varones ahí que dice que se convirtieron, el verso 37 dice, al oír. Eso quiere decir que la palabra destapó los oídos de los que estaban escuchando. Al oír esto, compungidos de corazón, el efecto que produce la palabra oída con oídos espirituales es que compunge el corazón. En una llamada de la versión Las Américas, cuando habla de compungir el corazón, dice heridos en la conciencia. El mensaje fue tan tremendo, lleno de la unción del Espíritu Santo, que compungió el corazón. Ese corazón que se había endurecido también fue trabajado por ese mensaje lleno de unción del Espíritu Santo, y dice que ellos, heridos en la conciencia, le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Hoy necesitamos una palabra que llegue a lo profundo de nuestro corazón y nos sacuda, y que podamos decir, hermanos, ¿qué hago con este pecado? ¿Qué hago con este vicio? ¿Qué hago con esta situación? ¿Qué hago con esta otra cosa? Siendo honestos con Dios, permitiendo que el mensaje del Espíritu Santo realmente nos hable y no seguir jugando a la religión, hermano. No podemos seguir a estas alturas jugar a la religión. El que tenga oídos para oír, oiga, decía el Señor. Y Ezequiel capítulo 11, verso 19, nos habla de un nuevo corazón. Yo les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. El que tiene un endurecimiento en su corazón necesita oír este pasaje. Y quitaré de su carne su corazón de piedra, endurecido, y les daré un corazón de carne, un corazón que sea tierno y sea receptivo. En 1 Timoteo 1:5 dice,
Pero el propósito, en esta versión dice la meta de nuestra instrucción, porque estamos hablando del trabajo ministerial. Nuestro mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Concluyo. El Señor, si ha llegado ceguera, quiere abrir nuestros ojos, hermanos. Si hemos permitido que nuestros oídos hayan sido embotados, hayan sido engrosados, hayan sido grabados, ya no hay oído espiritual. El Señor puede destapar oídos, nuestros oídos espirituales. Y como hemos leído en Ezequiel, nos puede dar un corazón nuevo. Ahí donde está mi hermano. No se levante en este momento. Deme unos 2 o 3 minutos para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más hemos entregado tu bendita palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra pueda ser como un pedernal afilado que pueda circuncidar la carne. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo tome las palabras que se han trasladado y que en este diagnóstico que tiene que ser personal nosotros podamos reconocer si hay ceguera espiritual, donde ya no vemos como los discípulos de Maús que no reconocían al Señor resucitado, o ya no oímos que Señor, si hay ese tipo de situación, Padre, que en esta noche se pueda reconocer, Señor, que tú puedes destapar nuestros oídos. Tu palabra dice que la fe viene por el oír. Eso significa que el que oye es porque sus oídos han sido destapados. Y Padre, sabemos que el ministerio magisterial destapa oídos. Y yo te pido que así como hiciste esa operación en los discípulos de Maús, Señor, destapando los ojos, abriendo los ojos, abriendo las escrituras, también tú en esta noche destapes oídos y que esa promesa, si alguien ha endurecido el corazón, porque el pecado puede endurecer el corazón, las cosas que se han permitido, Señor, siendo religiosos, pueden haber endurecido el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de cada uno de nosotros y danos ese corazón nuevo. En el nombre de Jesús, trabaja con tu Espíritu Santo. Permite que podamos reconocer en esta noche nuestra condición, para que de esa manera, Señor, podamos buscar la ayuda necesaria delante de tu presencia. Oh Señor, nos ponemos delante de ti y te pedimos, Padre, que tú nos sigas hablando, que en este tiempo de oración en el que se va a entrar, Señor, tú nos sigas hablando. Te suplicamos que aquellos que no van a orar, sino que van a ir a comer o van a ir a hacer otra cosa, Padre, en el nombre de Jesús, que no tomen la decisión de buscar algo que quite la palabra que ha sido sembrada. Que el corazón, Señor, no sea como un terreno endurecido donde la palabra no puede penetrar. Que nuestro corazón no sea como ese terreno junto al camino que está endurecido y que no pudo penetrar la palabra. Y las aves del cielo, tipo de los demonios, dice la parábola, Señor, se llevaron la semilla. Ayúdanos, Señor, que esta noche nosotros podamos ser un buen terreno y que por medio del agua de tu palabra, Señor, pueda germinar y producir fruto en nosotros. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Recuérdese, inicia ya en este momento el tiempo de oración. Que el Señor le bendiga y nos vemos próximamente.